Muy bien, chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy en el tema en el curso, perdón, de razonamiento matemático, de aritmética. Vamos a hacer el tema de regla de tres, ¿de acuerdo? La regla de tres es un procedimiento aritmético, chicos. Ponemos ahí, a ver, la regla de tres es un procedimiento aritmético. Coloca ahí. Así. La regla de tres es un procedimiento aritmético. La regla de tres es un procedimiento aritmético que permite calcular valores desconocidos luego de comparar varias magnitudes. Esa es una regla de tres. Es un procedimiento aritmético, ¿ya? Que permite calcular valores desconocidos. ¿Sí? Me permite calcular valores desconocidos luego de comparar, dice. Luego de comparar varias magnitudes. Ahora, la regla de tres se clasifica, vamos a poner por acá, clasificación. ¿Estás escuchando, no? Ahorita voy a preguntar, ¿ah? Clasificación. ¿Ya? En la regla de tres vamos a encontrar dos tipos de regla de tres. Esta es una regla de tres simples. ¿Ya? Regla de tres simple. ¿Cuándo usamos la regla de tres simple? La usaremos, a ver, la usaremos cuando al comparar, porque la regla de tres es una comparación, ¿cierto? La usaremos cuando al comparar cantidades, solo intervienen dos magnitudes proporcionales. Cuando intervienen solo dos magnitudes proporcionales, se dice que la regla es de tres simple. ¿De acuerdo? Ahora, la regla de tres se divide en dos clases. Hay dos clases de regla de tres simple. Ya está. A ver, dice que la regla de tres simple se divide en dos clases. ¿De acuerdo? Una de ellas es, mira, una de ellas es, vamos a colocar por acá. Vamos a colocarlo así, mira. Vamos a poner así. Una de ellas es la regla de tres simple directa. ¿Cómo es? Regla de tres simple directa. Y la otra es regla de tres simple inversa. Hay dos tipos o dos clases de regla de tres simple. Una es la directa y la otra es la
inversa. ¿Y cómo es esto? Mira. Dice que una magnitud, una regla de 3 simple directa es cuando, dice que es cuando sus magnitudes son de P. ¿Qué era de P? Una regla de 3 simple es inversa cuando sus magnitudes son IP. ¿Qué cosa era DP? ¿Qué cosa era IP? Directamente proporcional e inversamente proporcional. Muy bien, así es, señorita. Así es. Así es. El DP es directamente proporcional, el IP es inversamente proporcional. Por ejemplo, ¿no? Como estamos hablando de una magnitud directa e inversa, ¿ya? Magnitud de una regla de 3 simple directa e inversa, yo voy a tener dos magnitudes. Como es solamente la simple, voy a tener dos magnitudes, así. Dos magnitudes. Magnitud A y magnitud B, porque es una regla de 3 simple. Dice que una regla de 3 simple solamente va a ser simple cuando intervienen solo dos magnitudes. Magnitud A, magnitud B. ¿De acuerdo? Cuando intervienen solo dos magnitudes vamos a encontrar cantidades. Vamos a encontrar A sub 1, A sub 2. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí. Oye, una cantidad A sub 1 y una cantidad A sub 2. Igualito para la magnitud, para la regla de 3 simple inversa. A sub 1, A sub 2. Y en la magnitud B vamos a encontrar un B sub 1 y una variable. O sea, una cantidad que me piden hallar, ¿cierto? Me piden calcular una cantidad de una de las magnitudes. En este caso tenemos el B1 y X, ¿cierto? Ya, ahí está. ¿Qué pasa? Oye, si estas dos magnitudes, ¿ya? Si estas dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿sí? Directamente proporcionales, si estas dos magnitudes son dp, ¿de acuerdo? Si esas dos magnitudes son dp, se dice que el producto de estas dos magnitudes en aspa van a ser iguales. O sea, a la hora que tú multipliques en aspa, ¿qué debe pasar? Deben ser iguales, siempre y cuando las magnitudes que sean directamente proporcionales. Pero, ¿qué sucede si las magnitudes son IP? Ya no dp, sino IP. Igualito, mira, si yo tengo que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales, si las dos magnitudes son inversamente proporcionales, la multiplicación ya no va a ser como la dp. Cuando es dp, es en aspa. Pero cuando es IP, ¿cómo se multiplica? Se va a multiplicar de forma directa, de frente, ya no en aspa. De frente, mira, así. De frente se multiplica. ¿De acuerdo? Esa es la condición o esa es la diferencia entre una regla de 3 simple directa y una regla de 3 simple inversa. ¿De acuerdo? Entonces, al operar, nosotros vamos a obtener que, mira, cuando tú multipliques A sub 1 por X, debe ser igual a A sub 2 por B sub 1. Y ahí tendríamos una fórmula, ¿no? Para la regla de 3 simple directa. Y cuando es IP, ¿cómo tendríamos? A sub 1 por quién? Por B sub 1. Debe ser igual a quién? A sub 2 por X. Entonces, lo primero que debes reconocer en una regla de 3 simple es si es directa, si es directamente proporcional o si es inversamente proporcional. ¿De acuerdo? Copia, a ver hasta ahí. A ver, chicos, ahí tenemos dos problemitas para poner en práctica, pues,
las clases de regla de 3 simples, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos haciendo regla de 3, pero primero vamos a hacer regla de 3 simple. Y la regla de 3 simple se clasifican en dos, regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa. Y ahí está la forma, ¿no? La regla de 3 simple, recuerda que solamente es cuando intervienen dos magnitudes, ¿ya? Si intervienen dos magnitudes, puedo saber si es directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿ya? A ver, ejemplo. ¿Qué dice el primer problema? Dice, 60 sastres pueden hacer una labor en 240 días. Entonces, una de las magnitudes sería sastres. ¿De acuerdo? Y la otra magnitud, ¿cuál sería? 240 días. Ya, días, entonces sería la otra magnitud. ¿De acuerdo? Días. Ahí tenemos las dos magnitudes, mira. Una es sastres y la otra es días. ¿Está escuchando, no? Ya. Entonces, cuando intervienen solamente dos magnitudes, se dice que el problema es una regla de 3 simple directa. Una regla de 3 simple, perdón. Es una regla de 3 simple. Solamente falta ver si es directa o es inversa. ¿De acuerdo? A ver, dice, 60 sastres, ya, colocas aquí, 60 sastres, ya, pueden hacer una labor en 240 días, dice, ya. Entonces colocamos acá, 240 días, ¿ya? ¿Qué tiempo necesitarán 45 sastres? Ahora me dicen cuánto, 45 sastres. ¿Qué tiempo necesitarán en hacer? ¿Qué cosa? La misma labor. A ver, ¿cómo resolvemos esto? Presta atención, por favor. Presta atención, ¿no? Lo primero que hay que hacer es reconocer dónde está la variable. Aquí está la variable. Ya, te vas a la otra magnitud y te fijas entre valores y valor, entre valor y valor, mira, entre estos dos valores, date cuenta. Antes era 60, ahora es 45. Dime, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó esa cantidad? Disminuyó. Ya, entonces le voy a poner negativo. ¿De acuerdo? Le voy a poner menos. ¿Por qué? Porque disminuyó. Pues antes era 60, ahora es 45. Disminuyó. ¿Ya? Ahora, te vas a fijar aquí, mira. Mira, piensa, mira, la pregunta va a ser... Ahí aumenta, profe, aumenta. La pregunta va a ser bien sencilla. Tú vas a colocarle un signo. ¿Ya? Primero, si es negativo, van a ser signos iguales. ¿Está escuchando? Si es negativo, van a ser signos iguales. Y si son signos iguales, las magnitudes, a ver, si son signos iguales, las magnitudes que vas a ver aquí, diríamos que es directamente proporcional. Si los dos son signos iguales, diríamos que la magnitud es directamente proporcional. Pero si uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? Como por ejemplo ahí pongo así, si uno es negativo y el otro es positivo, ya no va a ser directamente proporcional. ¿Sabes qué va a ser? Si son signos diferentes, los signos que vemos acá, Inversamente que es proporcional. inversamente proporcional. ¿Ya? Y esto ya lo hemos aprendido. Cuando es directamente proporcional, se multiplica en aspa. Cuando es inversamente proporcional, se multiplica de frente. ¿Estás escuchando, no? ¿Entendiste esa parte? Ya, todo claro. Ahora tú te vas a hacer esta pregunta. ¿Cuándo es qué signo? A ver, vamos a ver. Espérate, no la malores. Ahí está, ya. Aumenta, profe, aumenta. Vamos a ver qué signo es. Mira, piensa, por favor, piensa, mira. Dice, escucha. Te voy a preguntar. Oye, si 60 sastres hacen una labor, hacen una cantidad de ternos, hacen una cantidad de zapatos, no sé lo que sea, 60 sastres hacen una cantidad de zapatos en 240 días. Si disminuye la cantidad de sastres, el tiempo que van a demorar esa misma labor va a ser más o menos días. Más, profe, más días. Días, claro, Más días. son menos sastres, ¿sí o no? Son menos sastres, entonces van a demorar muchísimos más. ¿Qué signos son? ¿Iguales o diferentes? Diferente. Ya, cuando son diferentes, se coloca que es IP. ¿Escuchaste? Es IP. Y cuando es IP, ¿qué se hace, te dije? Se multiplica. De frente. De frente multiplica. Entonces, tú vas a decir que, por acá decimos así, entonces, multiplica 60 por 240,
debe ser igual a 45 por X. Ahora, ¿qué me queda hacer? Pues una simple y sencilla división, o si no, una simple y sencilla simplificación. ¿De acuerdo? 320 sale, profe. 60 por 240 es 14.400, ya, entre 45. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, Luis? 320. X vale 320. ¿Y qué cosa es X? 320 ¿qué? Cantidad de días. Días. O sea que esos 45 sastres van a demorar 320 días. ¿Te das cuenta que ha sido más días lo que se van a demorar? Oye, pasemos al siguiente. Primero reconoce las magnitudes, dice. Si se recorren 54 kilómetros en 6 horas, ¿en qué tiempo recorreremos 135 kilómetros si la velocidad se mantiene constante? Ya. Si recorren 54 kilómetros, ya, ¿cuál sería la magnitud? Kilómetros. No. La magnitud no sería kilómetros. Si yo recorro, a eso se le llama, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Estoy avanzando, ¿no es cierto? Estoy recorriendo, ¿qué cosa? Una Distancia. Claro, si recorren 54 kilómetros, la magnitud sería distancia, ¿cierto? ¿En qué dice? En 6 horas. Ya. La otra magnitud, ¿qué será? Horas. ¿Cierto? Horas. Ya, ahí tenemos las dos magnitudes, ya reconocimos las dos magnitudes. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora sí. Colocamos los valores numéricos. Si se recorren 54 kilómetros, ya sabemos que son kilómetros, en 6 horas, ya, 6 horas, así me dice, en 6 horas. ¿En qué tiempo? Me piden hallar la hora. ¿En qué tiempo recorreremos 135 kilómetros si la velocidad es constante? O sea, si está yendo a una velocidad constante, ¿cierto? ¿En qué tiempo? Ya, ¿qué le pongo? X. No sabemos. No sabemos. Ahora, te preguntas tú, como acá está la variable, te vas por acá. Te preguntas, oye, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, profe. Aumentó. ¿No es cierto? Ya, eso es lo primero que debes fijar. De arriba hacia abajo, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó. Ahora, lo que yo tengo que calcular es el signo de acá. Ahí ¿Cómo lo disminuye. calculo? A ver, espérate, Disminuye. no te emociones, espérate. Todavía ni pregunto. A ver, tú pregúntate si no, tú pregúntate, pero en silencio. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que sucede acá. A ver. Vamos a colocar esto por aquí. ¿Ya? Pero no sabemos si es IP o DP. ¿Ya? Ahora sí, te preguntas, mira, escúchame. Oye, si yo para ir a Huacho, ¿ya? La distancia, recorro 54 kilómetros en 6 horas. 54 kilómetros en 6 horas, porque estoy yendo a una velocidad constante. No aumenta ni disminuye mi velocidad. Estoy yendo a una velocidad constante. Para recorrer 135 kilómetros, ¿voy a demorar más o menos? Va a demorar Más horas. Voy a demorar más horas porque voy a recorrer más distancia. ¿Qué tipo de signos son? ¿Iguales o diferentes? iguales. Cuando son signos iguales, positivos o negativos, los dos, significa que la magnitud, ¿qué es cuando son signos iguales? Directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿De acuerdo? Directamente proporcional. ¿Y qué dice la teoría del directamente proporcional? Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, ¿la multiplicación qué es? En aspa. En aspa. Payasada, ¿sí o no? Entonces, multiplicas en aspa. Multiplicas por aquí, multiplicas por acá. Y entonces tendríamos que, ¿qué cosa tendríamos? Un producto sencillo, nivel inicial. ¿No, mis? Nivel inicial. Producto de iniciales, aprenden los de alumnos de inicial. A ver, ayúdame, Julio. Ayúdame, ¿cómo sería? 54 por X igual a 135 por 6. Ya está. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto saldría el valor de X, chicos? 14. 14, muy 15, bien. 15, 15, 15, 15. Muy bien, 15, señor, 15, 15, 14. 15. ¿14 qué, chicos? Horas. 15 horas. Horas. Y ya está. Copia, por favor.
Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer la regla de 3 compuesta. ¿De acuerdo? La regla de 3 compuesta. ¿Qué dice la regla de 3 compuestas? Dice, se aplica, así, se aplica, ¿ya? Si intervienen más de 2 magnitudes. ¿Está escuchando, no? La regla de 3 compuestas se aplica si intervienen más de 2 magnitudes, o sea, más de 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a aprender el método por comparación. Por ejemplo, mira, a ver. Esta regla de 3 compuestas tiene que ser con ejemplos, si no, no lo vas a entender. No es que siempre sea IP, DP, IP, DP, no. Eso vamos a tener que analizar magnitud por magnitud. Uno por uno se tiene que analizar para llegar a la conclusión de que si es directa o inversa. Una vez que tú calculas si la magnitud es directa o inversa, una vez que si sabes de la magnitud principal, donde está la variable, es inversamente proporcional o directamente proporcional, ahí recién vamos a aplicar un truco. ¿Cuál es el truco? Ya, cuando es compuesta, se va a cumplir que ese X lo voy a igualar a A sub 1. Así, mira. Ese X lo voy a igualar a A sub 1. Pero si la magnitud que dices es IP, se copia igualito. B1 entre B2. Si es la magnitud IP, se copia C1 entre C2. Si la magnitud es IP, se copia D1 entre D2. Pero si la magnitud es DP, ya no se copia igualito, se invierte E2 sobre E1. Si la magnitud es DP, ya no se copia igualito. ¿Qué se hace? Se invierte F2 entre F1. O sea, tú primero tienes que saber si cada magnitud es DP o IP. ¿Para qué? Para poder saber si multiplicamos tal como está o lo volteamos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo?